Tenemos un desafío para el 6 de septiembre, y es aprendernos el himno de memoria, para que vayamos ahí en ese peregrinar en el santuario de Schoenstatt y poder cantar a todo pulmón este himno que nos llena de alegría, pero también nos llena de esperanza en este jubileo, en este año jubilar. Como podrán ver, tenemos entre nosotros, en medio de nosotros, a nuestro cardenal, don Fernando. Queremos escuchar lo que nos tiene para decir, cómo también nos va a poder dar esta esperanza que podemos llevar nuevamente a nuestros lugares, a nuestras comunidades, a nuestros movimientos. Tenemos también ahí un desafío, no solamente ser nosotros, nosotras quienes participamos de este encuentro anual, sino también cómo llevamos esto a nuestras comunidades, dentro de nuestra vocación, dentro de nuestro carisma. Así que le damos un gran aplauso a don Fernando. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por los aplausos, por la acogida. Yo al menos voy a estar de 10 a 11 de la mañana porque gracias a Dios después tengo confirmaciones. Para que sepan, el mundo nos está cayendo a pedazos, la iglesia tampoco. Estamos confirmando a muchos jóvenes en todas partes. En la tarde tengo otra confirmación en San Miguel y ni le preguntamos al padre Chordi, a los vicarios. Hay movimiento eclesial. Yo quisiera que me den 20 minutos y después tenemos 40 minutos de conversación, que yo sé que es lo que más les interesa a ustedes. Y voy a partir con una frase de nuestro recordado Papa Francisco, que repetía una y mil veces: el todo es más que las partes. El todo es más que las partes. Y ustedes serán parte, y son parte maravillosa de la iglesia, en la medida que tengan presente el todo. Porque algo nos pasa a todos nosotros, y a mí también, que creemos que la capilla es la mejor capilla del mundo y ahí está la iglesia, o la parroquia, o el arzobispado, o el movimiento, y la verdad que la parroquia, la capilla, el arzobispado, el movimiento se entiende en el contexto de la iglesia universal. Creo que eso es tremendamente importante y por eso lo primero es que vamos a fortalecer mucho las comunicaciones, mucho, pero mucho, para que participemos en las actividades eclesiales, que la gente nos vea unidos, que nos vea que formamos parte de una misma iglesia. Y aunque no lo crean, a veces no es tan obvio eso. Por lo tanto, nos vamos a animar para que en momentos importantes de la vida eclesial se nos note que somos una sola iglesia. La Arquidiócesis de Santiago, a la cual ustedes pertenecen, tiene 217 parroquias, donde hay comunidades, donde hay misa los domingos, durante la semana, donde hay un sacerdote que trabaja, pero ni les cuento cómo, animando a la comunidad, yendo a ver a los enfermos, etcétera. Catequizando. Y 500 capillas, porque hay parroquias que tienen 3, 4 capillas. Tenemos la Arquidiócesis de Santiago, y en la cual yo soy responsable, 364 colegios católicos. Es decir, nosotros formamos día a día, todos los días, a aproximadamente 360.000 jóvenes desde básica hasta media. Por eso que está muy de moda esto que la iglesia estuvo callada. ¿Han escuchado eso, no? Falso. La iglesia no estaba callada. La iglesia estaba en las parroquias, estaba en los colegios, trabajando día a día, porque la iglesia no es el cardenal. La iglesia son los católicos que anuncian el evangelio, enseñando matemática, enseñando física, enseñando química. Tenemos, además, universidades católicas, hay 6, se forman ahí 150.000 alumnos, es decir, tenemos 500.000 personas que día a día se van formando, más las personas que van a la iglesia. Tenemos infinitas obras sociales. Yo voy a estar en Santiago, si Dios quiere, unos 8 años. Yo tengo 68 años, a los 75 años presento la renuncia. Imaginemos 8 años. No voy a alcanzar a ir a conocer todas las obras sociales, imposible.
no tendría el tiempo. Son miles, no hay parroquia, no hay movimiento que no tenga una obra social, un comedor, una preocupación por un... Eso es una maravilla que tenemos. Eso es voz de la iglesia, pero no como quieren algunas personas, voz de la iglesia. Estamos en los sectores más populares, en la cárcel, ahí estamos, de hombres, de mujeres, es decir, una vida eclesial maravillosa, y tenemos estas flores que son justamente los movimientos, porque la iglesia es un jardín donde hay árboles, flores, pasto, arbustos, algunos están llenos de vitalidad, otros están más secos, otros están con problemas, pero ese es nuestro jardín. Y tenemos incontables comunidades religiosas, congregaciones. Hemos tenido la gracia de esta semana juntarnos con las comunidades masculinas, con los provinciales. Ayer nos juntamos con las hermanas femeninas y evidentemente que están ahí en los colegios, en las obras sociales, en el apostolado. Es decir, tenemos una iglesia preciosa, preciosa, de la cual cada uno de ustedes forma parte. Y por lo tanto no estamos solos, tenemos serios problemas de vocaciones sacerdotales y religiosas sin lugar a dudas, pero tenemos también vocaciones laicales, diaconales, que están surgiendo. Para que una institución tenga vida, necesita tres cosas fundamentales. Y eso lo vi muy claro en el cónclave. En el cónclave lo vi muy claro. La primera, que tenga un proyecto común. El drama de Chile es que no tiene un proyecto común. Ese es el drama de Chile, ese es el drama más profundo que tiene Chile. Nosotros tenemos un proyecto común y el proyecto común es uno solo: anunciar el Evangelio, no es otro. A mí me llamó mucho la atención y me dio mucha alegría que los cardenales éramos todos distintos, todos, pero distintos, en edad, en experiencia pastoral, en experiencia biográfica, muy distintos. Pero en las conversaciones, que fueron muchas y muy largas, había una cosa que no se tocaba. La misión de la iglesia era evangelizar. Y se buscó a la persona que pudiese hacer de la mejor forma esa tarea de evangelizar, anunciar el evangelio. San Pablo decía: ay de mí si no evangelizara. Eso para mí es clave. Se evangeliza a través del testimonio, se evangeliza a través de la palabra, se evangeliza a través de los mandamientos, especialmente el mandamiento del amor, se evangeliza a través de la verdad. En segundo lugar, es promover los carismas y las diferencias. Yo soy como soy y cada uno de ustedes es como es. No traten de imitar a nadie, porque Dios así los creó, así los quiere y así les quiere sacar lo mejor de ustedes mismos para que brille la luz de Cristo. Eso es tremendamente importante. Por eso, muy peligroso cuando se nos impone un modelo de ser, un modelo de vestir. Eso es muy peligroso. Cada uno de nosotros nace, vive en la calle Libertad, esquina Independencia, porque Dios les entrega un carisma único, personal, que todos tenemos la obligación de sacarlo adelante. Y por eso que hoy día hay una gran sensibilidad a nivel de la Santa Sede, a nivel de nosotros, el abuso de poder, el abuso de conciencia, etcétera, porque la libertad, como dice el Concilio Vaticano II, es el signo eminente de la dignidad del ser humano. Seamos cada uno de nosotros y desde esa mirada nosotros podemos avanzar en la tarea evangelizadora.
Y la tercera tarea, que es la que más cuesta, curiosamente, estamos más conectados que nunca, pero estamos más incomunicados que nunca. Todo se comparte, las comunicaciones. Ahí tenemos un trabajo muy grande que hacer. No puede ser que los católicos no sepan que se están produciendo ordenaciones sacerdotales. Por ejemplo, un test acá, en confianza. Hace 3 semanas atrás se ordenaron 3 sacerdotes, 3. Una cosa extraordinaria, una cosa inédita. Yo les pregunto, ¿quién supo de eso? Pocos. ¿Quién no supo? Impresionante. Es decir, estar sintiendo lo que acontece, y ahí todos tenemos una gran responsabilidad de comunicar. Otra pregunta. ¿Quién supo que se eligió a León XIV? ¿Quién supo? ¿Puede levantar la mano? Ya, todos supieron, ya. O sea que estuvieron buenas las comunicaciones, ya. Ya, por lo menos algo es algo. ¿Quién supo que salió humo blanco? Ya, ¿ves? Ya, eso se comunicó bien. Pero eso es tremendamente importante. Tenemos que comunicar lo que hacemos para que nos sintamos parte, por último, para poder rezar los unos a los otros, y por eso que estamos acá en la arquidiócesis fortaleciendo el trabajo de las comunicaciones. Entonces, en ese contexto de tener un proyecto común, de sacar los carismas y de comunicar, es que se ha realizado estas orientaciones pastorales, que con el nombre basta y sobra. Anunciar, lo que les dije al principio, la alegría del Evangelio. Me sumo a las palabras del Papa Francisco. No quiero católicos con cara de vinagre. La alegría del Evangelio. Porque si no tenemos alegría no vamos a evangelizar a nadie, y es nuestra ciudad. Y nuestra ciudad es lugares donde hay migrantes que están viviendo situaciones terribles de discriminación. Hay hombres y mujeres que están viviendo en la cárcel en situaciones deshumanizantes. Hay narcotráfico, hay violencia, hay iglesias que hacen lo posible por promover un mundo mejor, es decir, un mundo muy diverso. Esa es nuestra ciudad, no es otra. Una ciudad donde hay sectores que no tienen nada que envidiarle a los países más ricos del mundo, en salud, en educación, en infraestructura, y otros lugares que se parecen mucho a los países más pobres del mundo. Esa es nuestra ciudad, esa es la ciudad que tenemos que evangelizar, y yo me siento orgulloso que estamos en todas partes. Y si hay un esfuerzo que hacemos nosotros muy grande y no sin dificultad, porque somos muy pocos los sacerdotes, de distribuirnos en todas partes, porque nosotros sabemos que todos necesitan la gracia de Dios, y ojalá que entre ustedes salgan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, porque el campo es grande, la mies es mucha y los obreros somos pocos. Esta orientación pastoral tiene 4 puntos, y con esto termino. El primero, la vocación como llamado a la vida plena en Cristo y la alegría de anunciarlo. Es decir, lo mismo que decía en el punto 2. Tenemos una vocación, hemos sido llamados. Y descubrir la vocación es un deber que tenemos cada uno de nosotros, y también es un derecho. ¿A qué he sido llamado? A la vocación matrimonial, a la vocación sacerdotal, a la vocación de consagración. Una vocación como llamado a la vida plena en Cristo y la alegría de anunciarlo. Por eso que el documento de Aparecida, hablaba de discípulo y misionero. El discípulo que escucha a Cristo, que descubre su vocación, y eso lo convierte en misión. En segundo lugar, el primer anuncio. El primer anuncio. Nosotros somos una minoría. Son miles
miles los jóvenes, los niños, que nadie le transmite la fe, nadie. No la transmiten los padres, no se transmite por osmosis cultural. Todos los que somos ya un poco mayores, veíamos la televisión, ¿no? El pan de tu palabra, el comentario del domingo. Eso era parte de la osmosis cultural. Hoy día eso se acabó absolutamente, no hay nada. Una cosa muy extraordinaria que no hayan transmitido el jueves la misa de resurrección, una cosa muy extraordinaria. Hay personas que no van a colegios católicos, porque si bien es cierto, tenemos 360.000, pero los alumnos que se educan son millones. No se transmite por osmosis cultural y tampoco van a la parroquia porque la ciudad ha crecido muy grande y lamentablemente nuestra capacidad de construir capillas, parroquias y tener sacerdotes es muy escasa. Es decir, hoy día es mucho más fácil construir un templo que un joven entre al seminario. Esa es la verdad nomás. Entonces, tenemos que entregar un primer anuncio. Y en ese sentido, las redes sociales son importantes. Escribió un documento el dicasterio para las comunicaciones y decía la plena integración de esto en las redes sociales. La plena integración. Entonces yo les pediría ahí que sobre todo hablen con los jóvenes para que los ayuden a hacer un buen anuncio. No reemplaza esto, evidentemente que hacer esto es muy distinto que haberlo hecho online, evidentemente, pero es un camino importante para comunicar el Evangelio y les pediría que en eso sean cada vez más activos. ¿Y saben cuándo me di cuenta que era importante esto? Cuando en el cónclave nos quitaron los celulares. Terrible. Yo me tocaba el bolsillo cada un minuto, chuta, y decía, estoy en el cónclave, ya. Pero ustedes, la dependencia es impresionante. Uno va en el bus, en la micro, en el metro, donde uno vaya, andamos todos así, ¿sí o no? Entonces uno sin querer, uno mira para el lado, pero sin querer, y uno dice, podrían estar rezando, podría estar aquí algún laico predicando. Es decir, esto hay que tomarlo muy, muy en serio, así que yo los animo a que ustedes se sumen y por supuesto que hay una red importante de eso. En tercer lugar, la sinodalidad. Miren, hablando en confianza, que no salga de aquí. Todas las personas que tienen un proyecto personal no terminan bien. Es impresionante eso. Lo hemos visto en sacerdotes, lo hemos visto en religiosas. Es un proyecto comunitario, es un proyecto compartido. Por eso que la sinodalidad es caminar juntos. Nadie se salva solo. Caminar juntos. Eso es tremendamente importante. Caminar juntos de la mano de Dios, de la mano de María y de la mano de la Iglesia. Caminar juntos. Por eso estamos fortaleciendo, y créanme que no nos resulta fácil, los consejos de comunicación, los consejos pastorales, los consejos económicos, es decir, hacer un discernimiento comunitario respecto de cómo vamos a seguir. Creo que eso es tremendamente importante. Y por último, la ciudad como lugar teológico donde Dios sale a nuestro encuentro. Esta ciudad concreta que nos toca vivir, Santiago de Chile, con 8 millones de habitantes, una ciudad preciosa, pero con mucha violencia, que ha vivido traumas muy importantes este último tiempo, vivió el trauma del estallido social, que todavía trae grandes secuelas, vivió el trauma del COVID, vive el trauma de la marginación, etcétera, y nosotros en esa ciudad es donde tenemos que evangelizar. Así que esto se va a hacer entrega oficial el día de mañana, el día de Pentecostés, y yo los animo a que ustedes lo tengan
como un referente importante. ¿Ves? Justo, 20 minutos, así que ahora podemos hacer las preguntas que estimen convenientes. Súper. Gracias, don Fernando, por sus palabras, por su orientación también. Vamos a hacer este espacio desde este micrófono, así que yo me voy a ir acercando, esperemos que no se acople, así que va levantando su mano y vamos haciendo el espacio. Es muy importante cuidar también los tiempos. Don Fernando ya nos dijo que nos va a acompañar hasta las 11 de la mañana, así que vamos a hacer, la pregunta va a ser hasta 5 para las 11 para más o menos después tener un cierre. Entonces partimos por acá, luego van levantando la mano y yo me voy fijando y voy acercando. Su nombre, de dónde viene, para que así don Fernando nos conozca. Hola, yo soy Jimena, soy del Encuentro Eje, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu Santo. Bueno, dentro de todo lo que usted decía, nos pasa a nosotros que, claro, la cantidad de jóvenes que hoy en día se acercan a nuestro encuentro ha bajado considerablemente después de la pandemia. Pero también me voy a que hoy en día estamos acá muchos movimientos y encuentros del área del laicado. Y creo que es importante, una de las cosas, aparte de la comunicación, es conocernos, porque así podemos saber, oye, mira, a lo mejor este encuentro en mi espacio podría funcionar o no. Y, no sé, me quedó muy marcado que son 217 parroquias en Santiago. Y nosotros hoy en día tenemos 38 comunidades funcionando activamente en Santiago, pero de esas 38 son muy pocas las que están en parroquias. Netamente porque hay sacerdotes que nos han cerrado las puertas porque no están de acuerdo porque no preparamos a los jóvenes para un sacramento. U otros, o porque somos jóvenes simplemente. Entonces creo que también la invitación sería a una apertura, a que más allá de eso sería acoger y acompañar más que cerrar la puerta. Toda la y razón. creo que eso es muy importante porque si no el joven se sigue alejando. Y nosotros, por ejemplo, somos una muy buena opción para esos jóvenes que se confirman y después quedan en el aire. Es seguir viviendo en comunidad y en un ámbito de servicio. Excelente. Entonces creo que eso es muy importante para los movimientos, tener esa oportunidad de poder entrar, de poder presentarnos, de poder representar a un Cristo vivo desde otra área. Sí. Bueno, mira, por de pronto, y esto no lo digo para caerte bien, porque lo estoy diciendo desde que llegué, este espacio, para que sepan, está abierto para reuniones. Nosotros ofrecemos el arzobispado, tenemos sala para 10 personas, 20 personas, este lugar para 100 personas y abajo para 300, para tener encuentros. En primer lugar, es un signo de unidad, y en segundo lugar, yo sé que hay muchas dificultades en algunas parroquias para encontrarse, pero yo te encuentro razón a ti, pero quiero salir en defensa de algunos sacerdotes, en el sentido que viven en lugares muy, muy complejos, donde los robos, los asaltos están a la orden del día y no tienen a veces una infraestructura para poder cuidar a las personas que van. Eso lamentablemente está pasando. Hemos tenido asaltos a sacerdotes, etcétera. Entonces también a veces hay un tema de un poco de inseguridad, pero yo comparto lo que tú dices. Así que creo que es un tema de conversación. Tenemos una reunión pronto con los sacerdotes el 12 de junio y me va a tocar a mí hablar y les puedo decir eso. Muy bien. Otra pregunta. Tú. Buenos días, don Fernando. Yo soy Felipe de Comunión y Liberación. Muchas gracias por sus palabras. Quería hacerle una pregunta sobre el punto 2 que usted mencionó del primer anuncio y sobre todo del énfasis en las redes sociales, que claro, es un excelente medio de comunicación en estos tiempos en que todos vivimos pegados al celular, pero a mí me pasa mucho de que como yo me preocupo de informarme de lo que sucede en la iglesia, los algoritmos de las redes sociales siempre me muestran el contenido católico, pero conversando con otras personas que no tienen esta preocupación o que no tienen este interés, muchas veces los contenidos que generamos nosotros desde la iglesia no les llegan. Y a veces no les llegan porque tampoco sabemos cómo comunicarlo. Entonces, ¿cuál sería como el desafío, sobre todo respecto de la originalidad de cómo nosotros presentamos la propuesta cristiana, la propuesta católica, para llegar a otros ambientes donde a lo mejor lo explícitamente confesional no les va a llegar, sobre todo a jóvenes que lo explícitamente confesional a lo mejor no les va a llegar? Está muy, por ejemplo, muy de moda el tema de los influencers. Yo veo que, por ejemplo, en España se están generando muchos influencers católicos, en México también. Aquí a lo mejor, no sé si necesariamente mediante influencers, pero sí
generar estrategias que sean atractivas, que sean novedosas para nosotros como iglesia, que podamos llegar a los jóvenes de acá y a personas adulto medio de acá que no tienen esta proximidad con el primer anuncio. Bueno, ojalá supiera cómo hacerlo, porque no, si es verdad, o sea, en el fondo si supiera cómo hacerlo tendríamos otro mundo. Pero sí te puedo decir dos cosas. Uno, es una gran preocupación de la iglesia. De hecho, hace 4 años atrás en la Academia por la Vida hicimos un seminario sobre inteligencia artificial. El Papa tuvo una reunión con el C7 y habló sobre la inteligencia artificial, y ahora el CELAM, perdón, el dicasterio para la familia, el dicasterio de la cultura y el de doctrina escribió sobre inteligencia artificial, y el CELAM también. Es decir, es un gran tema porque efectivamente, tienes toda la razón, una de las gracias de la inteligencia artificial es que te va dirigiendo los contenidos de acuerdo a las reacciones, las emociones que tú tienes, y es un desafío que tenemos pendiente. Y en relación al contenido, a mí me mueve algo, y es lo siguiente: aunque seamos menos, porque somos menos, el contenido sigue siendo absolutamente imbatible, el contenido cristiano. Es decir, es un contenido que le da sentido a la vida. Y lo que tenemos que tratar de hacer es ayudar a las personas a que le encuentren sentido y que nos reconozcan a nosotros como personas del mundo. Eso es muy importante. Nosotros, como ellos, hemos encontrado una perla, y esa perla nosotros la conocemos, que es Jesucristo. Yo creo que eso es tremendamente importante. ¿Cómo hacerlo? Evidentemente que no sabemos muy bien. Pero sí me llamó la atención algo, yo se los comento, pero en buena, que a mí me aconsejaron que estando yo en Roma, en el cónclave, pudiera mandar algunos mensajes. Entonces mandaba mensajes, mandaba TikTok, contaba un poco dónde estaba, lo que había hecho. Por ejemplo, el funeral del Papa, yo quedé impresionado la cantidad de gente que había, 5 horas la gente haciendo fila para ver un segundo, realmente una maravilla. Pero curiosamente, el TikTok que tuvo más visitas y el más comentado, ¿saben cuál fue? Mandé un TikTok lavando la camisa y diciendo que estoy lavando la camisa para llegar al cónclave impecable, y efectivamente la estaba lavando, es efectivo eso. Oye, o sea, bueno, y la gente decía, oye, los cardenales se lavan la camisa, pero todos los días yo me hacía la cama, en la pieza donde estaba. Es decir, al final, mira, creo, algo pasó que tratamos de dar la impresión que nosotros éramos los santos, entre comillas, que vivíamos en la estratosfera espiritual, y sucede que no somos tan santos, y si empezamos a reconocer que desde nuestra propia vida cotidiana, el trabajo, qué sé yo, podemos tener una experiencia de Dios cristiana, pienso que eso va a acercar a mucha gente. Así que bueno, eso es lo que trato de decirte. Pero ese es un tema que viene pero con todo, incluso más, perdón que te haré esto, la Universidad Católica de Chile está armando una vicerrectoría para tratar el tema de la inteligencia artificial, que va a tener muchas aristas. Una arista, la que tú dices, que nos va a dirigir nuestra vida; la otra arista, que vamos a tener cero privacidad respecto a nuestras propias vidas; y la tercera arista, que la reconversión laboral que va a haber de aquí a 5 años más va a ser impresionante. Ni nos imaginamos la cantidad de personas que se van a encontrar sin trabajo, pero además sin ninguna posibilidad de reconvertirse. Así que es un temazo ese. Mi nombre es Felipe González, del Movimiento Carismático de la zona oeste. El año pasado tuvimos un encuentro muy lindo en la catedral, los movimientos, ¿ya? Y usted hoy día, uno de los primeros programas que nos invita a toda la iglesia es salir a evangelizar. Esa vez fue una experiencia muy linda, porque después que tuvimos la Eucaristía, o mejor dicho, antes de la Eucaristía, salimos a distintos puntos
del centro de Santiago, distintos hermanos, distintos movimientos, a evangelizar. Fue una experiencia muy hermosa. Entonces, pienso que debiéramos los movimientos apostólicos tener más instancias como esa. De verdad nos sirvió para enriquecernos, conocernos, celebrar la Eucaristía juntos, ¿ya? Y salir a evangelizar, ¿ya? Entonces yo lanzo ese desafío, seguramente debe estar ese desafío, ¿ya? Pero que a lo mejor tengamos esa instancia para poder, a lo mejor 2 veces al semestre, poder juntarnos como movimiento y hacer experiencia de evangelización en el centro o en las zonas. Esa instancia a mí me marcó mucho, ¿ya? Entonces la comunico hoy día, ¿ya? Para que la podamos tener presente y poder ver la posibilidad de poder avanzar en esa línea de comunión, pero de salir como movimientos apostólicos en comunión a una experiencia de evangelización. Muy bien. Yo pienso que algo que tenemos que reflexionar mucho, excelente lo que usted dice, realmente fantástico, y pueden salir muchos proyectos. Yo sueño con hacer en un año más, 2 años más, una gran misión arquidiocesana. Ese sería un gran sueño, ¿no? Una gran misión arquidiocesana. Pero la Iglesia no hace misiones, porque muchas veces creemos que le dedicamos una semana, un día, una tarde. La Iglesia es misionera, ¿ah? Y creo que es muy distinto. De hecho, estaba en una conferencia, dando una conferencia, y se me acercó un señor para decirme: mire, monseñor, lo que la Iglesia necesita es hacer marketing. Eso necesita la Iglesia, una estrategia de marketing. No, le dije, no necesitamos eso. Nosotros necesitamos testimonios, testigos, porque no sacamos nada con ir a golpear la puerta una semana o una tarde, si en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, con el vecindario, cuando nos subimos al metro, no tenemos una actitud que se note que es cristiana. Yo pienso que eso es lo primero, ¿ah? Y eso se nota y eso se transmite, ¿no? Eso se transmite por osmosis, ¿no? A mí me hace mucho sentido 2 cosas. Uno, los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús le ardía el corazón. Imagínense, se encontraron con Jesús, le ardía el corazón. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo, le debiese arder el corazón de encontrarse con nosotros. Y la verdad que no siempre pasa eso, ¿ah? Le ardía el corazón. Y en segundo lugar, Hechos de los Apóstoles, cuando con su vida sencilla de compartir la mesa, de compartir el pan con los más pobres, gozaban de simpatía en todo el pueblo. Y yo, a ser bien sincero con ustedes, muy franco, si hay algo que yo quisiera lograr durante este periodo que esté acá, es que la Iglesia goce de simpatía en todo el pueblo. Y lamentablemente estamos todavía muy lejos de eso, porque hay muchas personas que lamentablemente no han tenido en la Iglesia la experiencia que esperaban. Eso lo vemos con los reclamos que llegan, por ejemplo, lo mismo que tú me decías, muy en buena, digamos, muy en buena, no es gozar de simpatía en todo el pueblo, y para eso hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo personal, un esfuerzo comunitario, pero yo lo veo así, yo lo veo así. De hecho, el Papa León XIV, él es agustino, y él dijo una cosa muy linda. Bueno, yo como Papa voy a renunciar a muchas cosas, evidentemente. Es muy impresionante que cuando sale electo, se lo llevan a una sala, la sala de las lágrimas, sale con sus ornamentos blancos y ya es otra persona. Es otra persona en el trato, otra persona con la gente que anda, otra persona y evidentemente que va a renunciar a muchas cosas. Pero lo que no renuncio es ser agustino. Y San Agustín era una persona que buscaba mucho fuera. Tanto busqué fuera y sucede que estaba dentro de mí. Por eso que es muy importante que nosotros tengamos una vida espiritual más profunda, ¿ah? Una vida espiritual más profunda como fuente de hacer lo que usted dice. Así que sería bueno que cambiemos esto de hacer misiones por ser misionero, ¿ah? Que es una cosa de todos los días y en cada momento. ¿Hay más preguntas? Ahí. Aquí en la primera fila hay pregunta y segunda. Usted, señora. Buenos días, Fernando.
Yo pertenezco a MAC, Asociación de Mujeres de Acción Católica, de muchos años. Ahí, ya. María Teresa Figueroa. Escuchándolo en esta primera como obligación de ir a anunciar el Evangelio, de ir a llevar al Dios en el que creemos, al Espíritu que habita en cada uno de nosotros, creo que es primordial. Pero también me siento, no sé si es un llamado personal, a más que ir a llevar, a descubrir ese Dios que hay en los otros, porque hoy día me está costando mucho hacerlo. Veo un mundo que es tan distinto al que quisiéramos, al que soñamos, al que nos dijeron que vino Jesús a invitar, al que Él vivió. Y siento que a mí personalmente me cuesta mucho, desde partiendo por mi marido, a mis hijos, mis nietos, siempre siento que tengo que ir como a enseñarles y a cambiarlo. Y me estoy dando cuenta a porrazos muy dolorosos que lo que me está pidiendo el Señor es tal vez ir a descubrir cómo está actuando en ellos, ¿ya? A qué de Dios veo en ellos y los bautizaré, qué manera tengo yo que pedir que me disculpen en lo que me equivoqué, y tal vez ahí la reconciliación, el orden sagrado, todos los sacramentos irán a ir haciendo más vivificantes. No sé si es muy personal o también es un llamado. No, muy bonito lo todos. que dice, muy bonito, muy hermoso lo que dice. Quizá uno de los grandes temas del siglo es que estamos en una sociedad que promueve todo, permite todo y no perdona nada. Nosotros creemos mucho en el perdón, en la reconciliación, en pedir perdón, pero creo que eso es un léxico que está muy lejos, sobre todo en el mundo político. Yo en 2 semanas más, 3 semanas más me voy a reunir con los precandidatos a la presidencia y los partidos políticos y les voy a decir, mira, ustedes pueden tener el proyecto político que quieran, Lo que no pueden hacer es tratarse mal. Incluso en la cuenta pública, yo fui invitado como cardenal, como chileno fui, escuché, pero es lamentable ver personas que gritan ahí, que sacan pancarta, que hacen desorden, y pienso que eso tiene que ver con lo que usted dice, ¿no? Así que muy bien, puso palabras muy, muy valiosas. Buenos días, Monseñor Fernando, ¿cómo está? Mi nombre es Álvaro Rodríguez, de la comunidad Unidos por Cristo. ¿Cuál? Unidos por Cristo, no la Álvaro conocía. Rodríguez. Ya. Primero quería agradecer a Mireya, porque parte de mi pregunta la involucra a ella, que fue el primer apoyo de la iglesia que tuvimos oficialmente para la conformación de nuestra comunidad, así que muy agradecidos con Mireya. Y la pregunta iba ligada a la primera persona que habló, que no la alcanzaba a ver, estaba adelante. Hola. Que es sobre los jóvenes. Primero, nosotros trabajamos directamente en la Vicaría Zona Cordillera, hemos pasado en ya varias parroquias tratando de conformar, nuestro bien tangible a la iglesia es conformar pastorales de jóvenes. Y se nos ha rechazado en algunas parroquias, se nos ha dejado el visto, por así decirlo más juvenilmente, el ingreso a otras parroquias. Y ha sido bastante áspero el camino para poder estar ejerciendo lecciones divinas, adoraciones cantadas, ciclos de formación, etcétera, un sinfín de actividades. Y hoy día, gracias a Dios, se nos acogió muy bien en la parroquia Santa Elena. Estuvimos también en la parroquia Santa Teresa de los Andes, ayudando a conformar su pastoral también. El problema está en lo siguiente: en una arista tenemos lo que veo, al menos en esta vicaría, que los jóvenes se están embaucando mucho en un sentimentalismo y no en la formación bíblica y también teológica que ayuda a que cuando el corazón ya no siente, la razón te ayuda a perseverar. Eso por una parte. Y lo segundo, que pareciera que, no sé si solo los sacerdotes, que por ahí se menciona como que a lo mejor no nos acogían, pero pasa que transversalmente a los jóvenes se nos mira con cara como de no cacha ni una. Es joven, no tiene calle. Y al final ese prejuicio igual se nota y duele. Duele mucho, y gracias a Dios he tenido compañeros como David, Lamangi y toda mi comunidad
que nos han ayudado a perseverar y a seguir entregando esta herramienta a los jóvenes que, por ejemplo, Parroquia Santa Elena no conocía la pastoral de jóvenes, porque no le daban espacio a los jóvenes. Tras 80 años recién se conforma su pastoral. Entonces yo quería preguntarle, Monseñor, primero, ¿por qué estamos embaucándonos? ¿Por qué pasa que generalmente nos embaucamos en una iglesia tan sentimental? Que está bien el sentimiento como un botón de arranque, pero ¿por qué no también nos profundizamos en la parte de la formación y la reflexión? Y la segunda es si cree que va a pasar de que al final este rechazo a los jóvenes o esta dificultad de entrar a las parroquias, muchas veces también veo aquí que están algunos grupos que también han sido marginados de otros sentidos de la vida, no solamente desde la parte de la iglesia como tal, pero de la parte espiritual. Y usted hablaba de que somos un proyecto en común, y la acogida es el primer argumento que tiene que tener un proyecto en común, y no lo veo tan tangible, lamentablemente. Muy bien. A ver, vamos por parte. Te puedo contar lo que yo hago, que creo que al final lo único que tengo es lo que yo hago, no me puedo hacer responsable de lo que hacen otras personas. Mira, sucede que a mí me han invitado muchos grupos juveniles a tener encuentro con ellos que están dedicados al tema educativo, al tema intelectual, al tema del think tank, varios. Entonces un día dije, mira, como yo no puedo ir a todos los lugares, porque no tengo ninguna posibilidad de ir a todas partes, los convoqué. Y el próximo sábado a las 10 vienen muchos grupos de jóvenes que están en la línea que dices tú de pensamiento y en general son todos católicos. En tema del sentimiento, ese es un tema que viene hace mucho tiempo arrastrándose no solamente en la iglesia, sino que en la vida académica. Hay un profesor, oye, no me graben por favor porque así pierdo la espontaneidad, ¿les parece o no? No, en serio, es que no es broma, no es broma. Mira, un profesor, le voy a dar el nombre, Pedro Morandé, un hombre brillante, un sociólogo del mejor nivel, fue decano, ha publicado muchas cosas interesantísimas, consultor del Vaticano, etcétera. Un día conversando me dijo, mira, me dice a mí, una eminencia en sociología, me decía, oye, a mí los alumnos me evalúan mal. ¿Y saben por qué? Por fome. Eso es puro sentimentalismo, ¿ya? Y las categorías, sobre todo para los sacerdotes, los obispos, ¿es fome o no es fome? ¿Sí o no? ¿Es fome o no es fome? Y creo que eso hay que cambiarlo. Yo comparto contigo eso. Es decir, la fe y la razón van juntas, las dos alas por las cuales el espíritu humano se levanta en búsqueda de la verdad. Cuando no hay razón, terminamos justamente en eso, que es lo que está pasando hoy día. En lo que me gusta, lo que no me gusta, las percepciones, el emerger de la subjetividad como el primer valor, o sea, esa línea, etcétera. Pero por otro lado, también es cierto, y hay testigo acá, aunque con las redes ha cambiado un poco, que piden mucha formación, y nosotros hacemos un esfuerzo inmenso. Tenemos muchas formas de formar. La vicaría está embaladísima en hacer formación. Gracias a Dios el online nos ha ayudado porque llega más gente, pero tú convocas acá y realmente llega muy poca gente. Eso es así. Y tú avisas, o sea, el discurso de querer quemarse las pestañas para estudiar, creo que hoy día está muy pobre y eso también lo lamentan mucho los profesores. Es un tema transversal. Entonces tú estás en una campaña, por así decirlo, que me parece muy legítima, que la fe tiene una racionalidad y esa racionalidad la tenemos que mostrar. O sea, ese es un camino hermoso, un camino arduo, porque la fe es una adhesión a una persona que tenemos que conocer. ¿Ah? Y se conoce con la razón, se conoce con el corazón también, pero con razón. Así que yo comparto eso contigo y ya segunda vez que se quejan de que las parroquias están cerradas, eso nos obliga a nosotros a decirlo, a hablarlo. Así que yo te agradezco mucho lo que tú dices. Pero un tema cultural muy profundo. Incluso uno ve, por ejemplo,
las mismas campañas políticas. Las campañas políticas apelan al sentimiento. Uno nunca ha visto una campaña política que apele a un proyecto que requiera, digamos, algún tipo de sacrificio. Voten por mí, les va a ir estupendo en la vida y todos sabemos que las cosas son muy distintas. Así que muy buen diagnóstico el tuyo. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro. Muy bien. Mi nombre es Bernardo Santelices, de Comunidad de Convivencia con Dios. Y respecto al tema del anuncio del Evangelio, me surgían como inquietudes. Por un lado, cómo incluir desde el anuncio en las redes sociales a los adultos mayores que muchas veces se nos quedan atrás en estos medios digitales. Y respecto a los jóvenes, estaba calculando más o menos, yo trabajo en un colegio y son alrededor de 10 alumnos en el colegio como mínimo que tienen ideación suicida. Si uno multiplica eso por 300, son 3.000. Entonces, ¿qué desafío tenemos por un lado con jóvenes que se quieren suicidar? Y además de eso, con jóvenes que el problema no es el anuncio. Los jóvenes creen en Jesús. El problema es la vinculación con la iglesia, donde hay una crisis institucional, no en la iglesia solamente, sino que en toda la sociedad hay una crisis con la institución, pero en este caso es como también nos desafiamos a hacer un anuncio de esta sinodalidad y de este vivir en comunidad. Así, bueno, lo que tú cuentas es un drama. De hecho, la segunda causa de muerte juvenil, es el suicidio, y tiene que ver un profundo cuestionamiento de la sociedad en la cual estamos inmersos, una sociedad tremendamente competitiva. Yo siempre me he manifestado muy en contra de una sociedad que gira en torno al consumo, a la competencia. De hecho, una de las razones que tuve para esgrimir respecto del Viernes Santo, ¿se acuerdan que intentábamos ahí generar un día de descanso? Y yo hablé con los empresarios y les hacía ver que hoy día los jóvenes tienen más dinero que nunca. Si comparemos nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y los niños, y el cambio ha sido impresionante, pero sucede que están más solos. O sea, y la soledad es la peor de las pobrezas. De hecho, Benedicto XVI decía que la gran pobreza de Occidente era la soledad, y nosotros lo vemos. Nosotros tenemos muchos hogares de ancianos en todas partes y vemos las dificultades que tienen las personas que se sientan acompañadas. Los jóvenes se sienten muy solos, eso es así. Ustedes vieron el drama de este joven de 21 años que terminó en el Tinguiririca. Eso tiene que cuestionarnos profundamente como sociedad. ¿Qué hace un joven de 21 años con dos personas de 40 años? Una situación absolutamente fuera de toda lógica. Trae un vacío terrible. Pobre mamá, yo la veía. Mira, tenemos una misión extraordinaria, pero yo creo que por lo que ustedes hacen van muy bien encaminados. Yo realmente te felicito. Realmente impresionante. Muy bien. ¿Otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Paula Garrido, soy representante de Escoge Chile, ¿ya? También es un movimiento del espíritu. Es un movimiento, para que ustedes un poquito conozcan, va desde Arica a el sur de Chile. Tenemos muchas comunidades a nivel nacional. Y en octubre del año pasado tuvimos un encuentro nacional de coordinadores, en donde uno de los puntos principales que nos acogía y nos preocupaba mucho es cómo poder llegar a hacer encuentros. Nosotros vivimos en hacer encuentros, en evangelizar, entregando el amor a Cristo y el amor a servir al otro, con encuentros. Pero nos encontramos que a nivel nacional las casas de retiro eran muy caras, que salían, no sé, aquí en Santiago, soy de Santiago, mi comunidad de acá, tenemos que gastar cerca de 2 millones de pesos para hacer un retiro y somos 20 personas, servidores. Y así pasa a nivel de Chile, porque nuestros retiros son cerrados y son de viernes a domingo. El problema es que hoy día nos están cobrando lo mismo que un grupo, casas del mismo arzobispado, nos están cobrando lo mismo que un grupo de vecinos
que quiera hacer una jornada o que un club deportivo que quiera hacer alguna actividad. Traigo esta inquietud porque lo conversamos con los coordinadores nacionales, que es importante poder ver la posibilidad de gestionar que las casas, por lo menos para la gente de comunidades, sean un poco más asequibles. Sí. Nosotros somos generalmente comunidades que no todos trabajamos, somos jóvenes, muchos que estamos recién empezando a trabajar y no es posibilidad, o sea, desde rifa, vender lo que sea, no nos da los 2 millones para poder pagar una casa de retiro con lo que conlleva esto, la alimentación y todo lo que conlleva esto. Eso. Sí, Gracias. mira, yo te encuentro toda razón, quisiera contarte 2 cosas. Bueno, parece que venían con pliego de peticiones, pero bueno, estamos bien. Mira, yo quiero contarte lo siguiente, en Concepción nosotros... Es que no graben para que conversemos así más en confianza. Mira, en Concepción nosotros hicimos un gran esfuerzo por arreglar las casas de retiro, y es un gran esfuerzo, o sea, teníamos 2, y efectivamente habían valores diferidos, pero también hay que pagar a los empleados, hay que mantenerlo impecable, y esos son costos increíbles. En este minuto en Santiago me encontré que las casas de retiro podrían estar mucho mejor. Estamos pidiendo presupuesto en este minuto, la estamos viendo, porque creo que es vital que tengamos espacios para reunirnos y para rezar, y creo que tendríamos que ver una cosa así, que haya un subsidio para el mundo católico y no para los otros. Eso lo estamos viendo. Ha pasado también que mucha gente se ha ido acomodando y ha hecho reuniones por el día, que eso también es más barato, aquí hay un espacio y mucha gente trae también sus propias cosas, pero evidentemente que el tema económico es un impedimento, sobre todo para las personas más pobres, y tenemos que estar muy atentos a eso. Pero en este minuto estamos haciendo un estudio sobre las casas de retiro y la idea es poder hacer algo diferido. En eso estamos. Pero te encuentro razón, toda la razón. Gracias, Ariel. Hola, muy buenos días a todos. Andrea Silva del Movimiento Moani, Movimiento Apostólico de Adolescentes y Niños. Quiero centrar un poco mi pregunta y mi reflexión en una esfera mucho más olvidada de la sociedad hoy día, que es la niñez. Si hoy día hablamos de la juventud y con todas las experiencias que ustedes han compartido ahora, si miramos a la niñez, yo creo que es más olvidada aún, donde hoy día como iglesia quizás no estamos mirando toda la tierra fértil que tenemos en ese espacio para poder evangelizar hoy día, porque todos vamos creciendo, vamos envejeciendo, y de alguna manera vamos refrescando y dándole ese espacio a la iglesia viva desde los niños. Y en esa línea quiero centrar mi pregunta. ¿Cómo hoy día como iglesia nos unimos para anunciar el evangelio en la niñez? Porque por un lado el mismo evangelio nos dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, pero muchas veces los niños son los no queridos, los que se mueven, los que son hiperactivos, los que son bulliciosos, y en las iglesias tampoco son tan queridos. O sea, nosotros hemos tenido la gracia de que hemos tenido la apertura en una comunidad por muchos años, llevamos 21 años trabajando ahí, yo también partí como niña en el movimiento, pero porque el sacerdote que nos invitó a tener la experiencia del movimiento venía del movimiento PAR en España, que es el movimiento junior, entonces era una mentalidad y una acción completamente distinta. Y creo que como iglesia estamos al debe con la niñez, porque nuestros espacios son dedicados a los adultos y en realidad no estamos viendo a los niños. Entonces, el mismo Papa Francisco también nos invitaba a evangelizar a la niñez. El año pasado hubo una jornada mundial de los niños. Voy a hacer la encuesta, le voy a copiar ahí a Monseñor. ¿Quién se enteró? Mira, ¿ves? Bueno, y en esa jornada mundial de los niños, como movimiento, tuvimos la posibilidad de que 3 niños del movimiento más 2 acompañantes pudieran estar. Habían chilenos, estuvo el Moani ahí, y fue una gracia. Ahora nos estamos preparando para la segunda jornada mundial de la niñez, que viene en septiembre del próximo año. Es un despliegue inmenso de recursos, de movilizarse para la acción, pero creemos que como iglesia también tenemos que apoyar esas instancias de la niñez.
Entonces también yo los invito hoy día a mirar a la niñez y a aportar también en ese proceso. Y bueno, nosotros ya vamos a empezar nuestra campaña para ir a la Jornada Mundial de los Niños y esperamos que la Iglesia de Chile y de Santiago también se desafíe a mirar esa tierra fértil, porque hoy día es ahí donde tenemos que evangelizar para transformar, porque el niño también es un agente evangelizador. Eso quería compartir, gracias. Oye, mira, excelente lo que tú dices, excelente, te felicito, tienes el carisma por todos lados, pero quisiera hacer algunas precisiones. Nunca nos olvidemos que los primeros evangelizadores de los niños son sus padres. Ellos son los primeros evangelizadores. Lo que está pasando hoy día, que muchos padres se sienten incapaces de educar y evangelizar a sus hijos, uno, porque están muy solos, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no se la pueden. Nosotros inauguramos el año escolar en la arquidiócesis con nuestros colegios, que son 40. Inauguramos el año escolar e invitamos a un psiquiatra con su señora, un psiquiatra neuroinfantil, infanto-juvenil, y contaba el efecto que ha tenido esto en las redes sociales en los niños, y es impresionante. Entonces, los primeros evangelizadores son los padres, y los padres no le están transmitiendo la fe a sus hijos, y lo que ven en los colegios católicos es más bien un orden, una disciplina, pero no están tan interesados en muchos padres, sobre todo en los sectores más humildes, que se les transmita la fe. En segundo lugar, en Concepción le dediqué mucho tiempo a los niños pobres, que son los que llegan de los tribunales de familia. Nosotros teníamos la Ciudad del Niño, teníamos 1.100 niños con muchos problemas, por eso que llegaban ahí, y vi un equipo que hacía un esfuerzo inmenso para poder sacarlo adelante. La infancia vulnerada en Chile es un problema muy serio, y evidentemente que nosotros es mucho lo que podemos hacer. Una persona que en eso es realmente notable, y bien valdría la pena que lo conocieran, el padre Nicolás Vial. El padre Nicolás Vial tiene 40 años de sacerdocio, hace 39 años trabaja con menores privados de libertad para poder evangelizarlo y ayudarlo en lo humano, y por supuesto que es un grupo de personas que cada vez está más desvalida, evidentemente desde el punto de vista humano, espiritual, familiar, y evidentemente que esto que tú haces, el Moani, puede hacer un esfuerzo, o sea, un impacto muy grande. Yo pienso que, bueno, el Moani los conozco en Concepción, están en Punta Arenas, etcétera. Pienso que desde ya se podría hacer un plan desde ahora para que todo niño en el verano tenga un espacio de recreación, de formación, etcétera. Y pienso que ese sería un buen aporte que hacemos. Bueno, yo los conozco bien a ustedes y realmente los felicito, porque cada vez es más difícil. Así que muchas gracias. Don Fernando, estamos en el tiempo. Sí, me tengo que ir. Sabemos que quedaron muchas preguntas, vi muchísimas manos levantadas, estamos también muy agradecidos de que haya generado también este encuentro, ese espacio también de poder consultarle directamente a usted, don Fernando, y queremos también no que esas preguntas se pierdan, así que lo importante es que si consideran que su pregunta es verdaderamente importante, la pueden enviar a Mireya para nosotros poder después hacer como una especie de revisión y síntesis y ver si es que podemos hacer otro encuentro con alguna temática más específica en alguna de sus preguntas. Así que les agradecemos el espacio, disculpen que no podemos responder a todas y a todos, pero también tenemos que cumplir aquí con la agenda. Oye, quiero dar 3 avisos, en este caso serían cardenalicios. En este caso, mira. El primer aviso es el siguiente. Mañana tenemos la misa de Pentecostés, donde vamos a entregar este gran organizaciones pastorales, que bueno, lo encuentro maravilloso. Además, saben, pocas páginas y letra grande. O sea, son las mejores orientaciones pastorales que he visto en mi vida, porque de repente llega unos mamotretos de 100 páginas con letras chicas, ¿sí o no? Así que está muy bien pensado, y creo que acá podemos sacar cosas muy importantes. En segundo lugar, el 22 de junio tenemos el Corpus Christi,
Van a ir, estamos invitando a los acólitos, los niños que hacen la primera comunión, vengan, los invitamos. El 22 de junio a las 15:30 tenemos la misa en San Agustín y después una procesión hasta la catedral para hacer oración al Santísimo. Qué cosa más linda que la gente nos vea en la calle rezando. Y fíjense que a mí me llama la atención que la gente se persigna. Es decir, todavía, mira, en Chile todavía tenemos un etos católico que tenemos que cuidar mucho, y eso se manifiesta en las fiestas populares. Yo conocí mucha gente que va una vez al año a alguna devoción popular y después desaparece. Esa persona tenemos que atraerla. Y en tercer lugar, estoy organizando el 6 de julio a las 17 horas en la parroquia San Francisco de Sales, un concierto por la paz en el Medio Oriente. Estoy invitando a la comunidad judía, a la comunidad palestina y a las personas de buena voluntad para tener un momento de oración por la paz, porque realmente lo que está pasando ahí y en muchas partes del mundo clama al cielo y el Señor dice: pedid y se os dará. Así que eso es el 6 de julio, domingo, 5 de la tarde, y sería muy, muy hermoso que se viera que somos muchas las personas que estamos trabajando por la paz. Una cosa muy sencilla, pero muy significativa, y todos somos hijos de Dios y todos merecemos vivir en paz. Bueno, yo parto las confirmaciones ahora y le agradezco mucho que estén acá. Muchas gracias y muy unidos en la oración.